Haciendo un pequeño repaso de la estructura de la lengua castellana, vamos a ver que está conformada de letras y el conjunto de letras hacen las sílabas y estas sílabas van a formar palabras. Lo que nos interesa ahora es cómo se construyen las oraciones. La oración siempre va a comenzar con una mayúscula y terminar en un punto aparte porque la oración encierra una idea completa. En este caso tenemos el ejemplo: lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Ahí tenemos dos oraciones. También en la estructura de la oración encontramos un sujeto y un predicado. El sujeto es también llamado sintagma nominal y el predicado sintagma verbal. Sintagma nominal porque el sujeto comúnmente puede encerrar a un sustantivo, un nombre, y el predicado encierra un verbo. En el caso de esta oración, Elena compró flores blancas, el sujeto es Elena, de quien se habla en la oración, y todo lo que se dice de Elena es el predicado. Las oraciones se pueden clasificar en simples y compuestas. Las simples son aquellas que tienen un solo sujeto, un predicado, un verbo y encierran una sola idea. En cambio, las oraciones compuestas pueden estar unidas de dos oraciones simples a través de una conjunción. Tal es el caso: nadie quiso el dinero que dejaron en la calle. Ahí tenemos dos oraciones juntas, una que es coordinada y la otra subordinada. En la estructura de la oración podemos encontrar dentro del sujeto un núcleo o varios núcleos y dentro del predicado también encontrar su núcleo. En el caso de los sujetos, el núcleo del sujeto siempre va a ser el sustantivo o nombre. Por ejemplo, en la oración, los fabricantes anunciaron un nuevo celular. El sujeto es los fabricantes. El predicado es anunciaron un nuevo celular. En el sujeto, nosotros vamos a revisar los nombres, los sustantivos. El término los es un artículo, por tanto no es un sustantivo. Fabricantes sí es un sustantivo. En este caso, la palabra fabricantes va a ser el núcleo del sujeto, porque es un nombre. Y en el predicado, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Por ejemplo, aquí dice, anunciaron un nuevo celular. Anunciaron es el verbo. Ahora vamos a practicar, identificando el sujeto, el predicado y dentro de estos a cada uno sus núcleos. La secretaria llegó con 15 minutos de retraso. Aquí, ¿de quién hablamos en la oración? Hablamos de la secretaria. ¿Qué hizo la secretaria? Llegó con 15 minutos de retraso, sería el predicado. Dentro de la secretaria, el sustantivo sería secretaria. Entonces, ese es el núcleo del sujeto. Y en el predicado vamos a buscar el verbo, que en este caso sería llegó, es el verbo y por tanto es el núcleo del predicado. En la siguiente oración, mi bicicleta se arruinó en la calle. Aquí estamos hablando de mi bicicleta como sujeto, se arruinó en la calle es el predicado y dentro de mi bicicleta el término mi no es ningún nombre. Bicicleta sí es un nombre, un sustantivo, por tanto ese es el núcleo del sujeto. Se arruinó en la calle. Vamos a buscar aquí el verbo, sería en este caso arruinó, y ese va a ser el núcleo del predicado. Ángela tomó decisiones difíciles para todos. El sujeto es Ángela, tomó decisiones difíciles para todos el predicado. Ángela es un nombre, por tanto ese es el núcleo. El verbo sería tomó y ese es el núcleo del predicado. El arroz con pollo estuvo delicioso. El sujeto es el arroz con pollo. Estuvo delicioso es el predicado.
en este sujeto, él no es ningún nombre. Arroz sí es nombre, un sustantivo. Con no es ningún nombre. Pollo sí es un sustantivo. Por tanto, arroz y pollo son sustantivos. Este sujeto tiene dos núcleos, arroz y pollo. El verbo en el predicado es estuvo, la acción. Entonces, estuvo es el núcleo del predicado. Ninguno se quedó atrás. En este caso, el sujeto es ninguno, pero ninguno no es nombre, por tanto, este sujeto no tiene núcleo. Se quedó atrás. Quedó es el verbo, por tanto, en el núcleo del predicado es este verbo quedó. Y aquí en el sujeto no tiene núcleo. Entonces, de esta manera hemos identificado las oraciones y ahora tú puedes practicar con estas oraciones identificando el sujeto, el predicado y dentro del sujeto su núcleo puede tener uno o varios núcleos, puede tener uno o dos núcleos. Cuando tiene más de un núcleo se llama sujeto compuesto y cuando tiene un solo núcleo se llama sujeto simple. De la misma manera en el predicado encontramos los núcleos y los núcleos del predicado son los verbos. Tenemos otras 3 oraciones y las vamos a ir identificando según lo que corresponda.